Saludos, queridos hermanos, bienvenido a tu programa Encuentro con Dios y a tu sección de Dios a la Ciencia, una sección en la cual tu hermano Paulino, que va a estar compartiendo contigo este tiempo, quiere hablarte un poquito de cuán grande es Dios. Nos dice la palabra en Proverbios 2:6, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros, hermanos, sabemos por fe la certeza de lo que no se ve, de que Dios existe, y además sabemos que Él creó todas las cosas visibles e invisibles. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros hablar con esos hermanos que confían mucho en la ciencia? ¿Cómo podemos hablar y defender la postura de Dios? ¿Sabes qué, hermano querido? Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la existencia de Dios y Dios como creador del universo. ¿Qué creen o qué creemos los hombres de ciencia? Los hombres de ciencia creen que el universo fue creado a través de un punto denso en el espacio que explotó y que comenzó a expandirse, y que esa expansión provocó todo lo que hoy existe hoy en día. A esa expansión los hombres de ciencia le llaman el Big Bang o la gran explosión. Y de acuerdo a la ciencia, esto ocurrió hace ya 13,000 millones de años. ¿Cómo nosotros podemos defender la postura de Dios? ¿Cómo nosotros dejamos saber a los hombres de ciencia que Dios fue el que creó el universo, como dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Él creó los cielos y la tierra? Fíjate una cosa, para que los hombres de ciencia entiendan que Dios creó todo lo que existe, primero los hombres de ciencia deben probar la existencia de Dios. ¿Y cómo se puede probar la existencia de Dios cuando para la ciencia debe contar con un protocolo que se llama el método científico? Es decir, para un hombre de ciencia, para probar que Dios existe, debiera evidenciar, observar a Dios. Segundo, debe experimentar. Y por último, debe sistematizar para lograr entender si Dios existe. Déjame ponerte esto en una forma práctica. Cada vez que tú friccionas la cabeza de fósforo de un cerillo contra el material de vidrio de una caja de fósforo, se produce calor. ¿Y esto produce qué? Produce fuego. Y eso es un hecho científico. Se cree porque cada vez que tú repitas el mismo hecho una y otra vez, frotar el cerillo de fósforo contra el material de vidrio, se va a generar calor y se va a producir fuego. ¿Sabes qué? Eso para la ciencia es lo que se llama un hecho comprobado científicamente. Y el problema, hermano querido, radica en que para la ciencia probar la existencia de Dios, debe poder observarlo, debe poder medirlo. Y nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios infinito. ¿Cómo tú puedes medir a Dios cuando el Dios que nosotros conocemos es el Dios que vive fuera del tiempo y del espacio? Dios creó el tiempo y el espacio, pero Él vive fuera del tiempo y del espacio. Es decir, que la ciencia no puede medir a Dios en tiempo. Y si lo midieran en masa, ¿se puede acaso medir Dios en masa? ¿Cómo tú puedes medir al ser más grande del universo? Un ser que es infinito. Infinito significa inmedible. Nosotros decimos que Dios es omnipresente y omnisciente, es decir, Él todo lo sabe y está en todos los lugares. Pero no es que Dios está en todas partes, es que todas las partes están dentro de Dios. Dios es tan grande que no importa donde tú te encuentres. Dice la palabra que si está en lo profundo, ahí está Dios. Y si está en lo alto, ahí está Dios. Porque Dios es todo y en todo. Hoy en día los hijos de nosotros ven muchas películas donde se habla del universo y aún se habla del multiuniverso. Pues déjame decirte que si aún existiera el multiuniverso, todo existe y cohabita dentro de Dios. El Dios que tú y yo conocemos es un Dios grande, es un Dios que no puede ser medido en tiempo y no puede ser medido en espacio. Y alguien me preguntó, pero si Dios existe, hermano Paulino, ¿por qué Dios simplemente no se deja medir o se evidencia ante los hombres de ciencia para acabar todas las dudas sobre su existencia? Yo le decía, hermano, siempre queda este problema con la ciencia. Si la ciencia puede medir a Dios
¿sabe lo que pasaría? Nos dirían, su Dios no es tan poderoso como Él dice, porque nosotros lo medimos. Entonces, cuando la ciencia puede medir algo, quien tiene control es la ciencia, y de Dios nadie tiene control. Este es el mismo dilema que enfrentó Jesús cuando fue a ver a Pilato. Eso lo puedes ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 7 al 12. Dice la imagen visible de Dios, que es Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice que cuando llevaron a Jesús frente a Herodes, Herodes se alegró, porque Herodes había oído de todos los milagros que Jesús hacía, de las cosas maravillosas, y Herodes decía, bueno, ahora voy yo a aprovecharme para que Jesús me haga un milagro, para que Jesús me demuestre que Él es el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Dice la palabra, que cuando Él estaba frente a Herodes, Jesús no hizo nada, no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera hecho un milagro simplemente para evidenciar que Él era el Hijo de Dios, ¿sabe lo que ocurría? Era que Jesús se estaba convirtiendo en el payaso de Herodes. Ya Jesús no era el Hijo de Dios, a Jesús era el hombre que hacía las cosas que Herodes quería. Por eso es que se hace tan difícil, hermano, que Dios se evidencie. Porque lo que Dios quiere es que nosotros creamos en Él por fe. Es la única forma de nosotros tener acceso a Dios, a través de la fe. Dios quiere que tú creas en Él sin evidencias, para Él mostrarte a ti en su vida. Ahora, el mundo científico quiere primero observar y medir a Dios, y eso no puede ser posible. Tú no puedes medir con cosas finitas, con cosas temporales, algo que es a un ser que es infinito. Hermano, Dios es espíritu. Dios no es un viejito bonachón con una barba blanca y el pelo largo. Ese es Santa Claus. Dios es espíritu, y ese es un espíritu. Dios es infinito. Dios es omnipotente, omnipresente, y todo lo puede. Así que yo te invito a que cuando alguien te pregunte si Dios existe, nosotros por fe sabemos que es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Recuerda que los hombres de ciencia necesitan tener mecanismos para medir las cosas. Por ejemplo, ¿cómo pueden ellos evidenciar que hay otros planetas fuera de la atmósfera terrestre? Pues fácil, se ha inventado el telescopio. Y hoy mismo existen telescopios que pueden viajar a través del universo. O el microscopio, que se utiliza para ver el mundo microscópico, el que no se puede ver. Pero ¿y qué vamos a inventar para medir a Dios? Cuando Dios existe fuera del tiempo, no se puede inventar nada para medir a un Dios que vive fuera del tiempo. Y cuando tú dices medirlo en espacio, si todas las cosas habitan dentro de Dios, es un ser infinito y grande que no se puede medir. Déjame decirte que Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Así es, hermano querido, yo quiero invitarte a que sigas pensando, a que sigas reflexionando en este mensaje. Para la ciencia, Dios necesita ser comprobado. Para Dios, Dios necesita que tú creas en Él a través de la fe, pero lo vas a poder evidenciar a través de su creación. Imagínate si la ciencia ha descubierto los agujeros negros, la ciencia ha descubierto las emisiones intergalácticas, la ciencia ha visto todo el mundo microscópico. ¿Qué más grande, cuán más grande va a ser el creador de todas esas cosas? Cuán grande es nuestro Dios. Bueno, hermanos queridos, y así llegamos a la parte final de esta reflexión de hoy. Si te gustó el tema de hoy, compártelo con tus amigos y familiares. No se te olvide suscribirte y darle like. Y nos vemos en otra entrega de esta tu sección, de Dios a la ciencia. Este ha sido tu hermano Paulino, que ha compartido contigo este tiempo de bendiciones, y que Dios te bendiga.